Bien, estamos de regreso con una información que se acaba de confirmar cuando son las 10 de la mañana con 36. Este jueves se confirmó la muerte del histórico entrenador de fútbol José Zulantay Silva a los 83 años. La noticia fue confirmada por su familia. Esta mañana le decíamos, ya venía delicado de salud el ex jugador de La Serena y Coquimbo Unido, que atravesaba por un delicado estado. Sí, el entrenador estaba enfermo desde hace ya largo tiempo y varias semanas en una condición mucho más crítica. El año pasado había sufrido un accidente cerebrovascular y eso lo había dejado en una situación de salud muy delicada, al punto que se esperaba un desenlace fatal como el que ha ocurrido en estas horas. Su hijo, Marco Antonio Zulantay, diputado también, es quien había confirmado en las últimas horas que estaba en un estado muy delicado, y ya se confirma la partida de un técnico importante para la historia reciente del fútbol chileno. Si bien pasó por distintos clubes, logró mayor notoriedad cuando dirigió a la selección chilena sub-20, que alcanzó el tercer lugar en el Mundial que se desarrolló en Canadá. Bueno, sobre esto vamos a conversar y ya nos acompaña aquí en el estudio Felipe Gallardo. Felipe. Hola, Felipe. Hola, Seba. Hola, Fresia. Claro, una lamentable noticia. Se acaba de comunicar la muerte de ese histórico entrenador, José Zulantay, que nos llevó a ser terceros en un Mundial sub-20, en esa recordada camada en el año 2007, que nos generó una ilusión a todos, que se sembraron las bases para volver a un Mundial después de 12 años, con jugadores como Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Gary Medel, Christopher Toselli, que fueron jugadores que integraron la nómina de Bielsa de cara al Mundial del 2010, y jugadores tan trascendentales en la generación dorada como fueron Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Mauricio Isla, un formador de aquella generación que lamentablemente nos dejó este día miércoles a raíz de que habría sufrido, como bien lo comentaba Seba, un accidente cerebrovascular el año pasado, lo que mantenía su condición bastante complicada, y este día jueves lamentablemente fallece a raíz de complicaciones por esta misma enfermedad. Pero también destacar su trabajo como entrenador, más allá del trabajo que tuvo la selección chilena sub-20. En el año 1992 logró el título con Cobreloa y llegó el equipo también de La Serena al ascenso. En 1987 además fue artífice del exitoso Coquimbo Unido, que clasificó a la Copa Libertadores de 1992. Sin duda, Seba y Fresia, una partida que se siente mucho en nuestro fútbol. Esperamos que todos los jugadores que fueron dirigidos por él y que fueron muy importantes en las obtenciones de las dos Copa Américas, como son Mauricio Isla, Gary Medel, Alexis Sánchez, Arturo Vidal, le puedan dedicar unas palabras, porque realmente se lo merece. Fue un entrenador que en ese proceso de la sub-20 nos llevó a soñar nuevamente con que Chile estaba para grandes cosas, y así fue. Lamentablemente en ese certamen de Canadá 2007 no se le da frente a esa Argentina en semifinales, en ese partido donde se fue expulsado Gary Medel. Pero hay que destacar eso, la etapa de formador que tuvo a cargo de la sub-17 y la sub-20, que llevó finalmente a que Chile pudiera volver a un Mundial después de 12 años, lo que fue a Sudáfrica 2010. Una noticia totalmente lamentable, Fresia y Sebastián. Sí, claro, muy triste por la larga enfermedad además que había sufrido José Zulantay, un técnico, como decías tú, fundamental para la formación de la generación dorada, que luego no solo notaría ese tercer lugar, sino también la Copa América en 2 ocasiones. Zulantay, que se mantenía algo distanciado, evidentemente, por razones de salud de la actividad futbolística formal, digamos, en cancha, pero que nunca perdió el contacto, evidentemente, con una actividad de la que vivió toda su vida, ¿no? Desde muy joven, siendo futbolista, con una carrera de 17 años. En un momento incluso estuvo alternando en la selección adulta, que participó en el Mundial de 62. No fue convocado finalmente, pero tuvo también una carrera como jugador que fue importante. Así es, Sebastián. De hecho, como entrenador dirigió bastantes clubes del fútbol chileno. Bueno, ya lo nombramos, Coquimbo Unido, La Serena, Antofagasta, Ovalle, Cobreloa, Palestino, O'Higgins, Rangers. Y ahí ya caminó este proceso con la selección chilena en el año 2004, donde también fuimos al Mundial del 2005, donde estaba esta figura de Matías Fernández en ese Mundial, y otros jugadores destacados que también integraron otro proceso. Y eso es lo que queda a nosotros por diferentes temas. Cuando hablábamos, por ejemplo, de la eliminación
en este año el Sudamericano Sub-20 lo quisimos intentar contactar para que nos diera su visión, una pequeña entrevista, y siempre nos comentaban desde su entorno que no se podía por el mal momento a raíz de la enfermedad que tenía, que no podía conversar con los medios de comunicación. Y bueno, eso es el legado que tiene que dejar José Zulantay de todo este proceso que comandó desde el año 2003 en la selección chilena, que formó a grandes jugadores, como ya lo hemos nombrado, y que lamentablemente nos dejó este jueves a raíz de las secuelas. Me imagino que dejó este accidente cerebrovascular. Sin duda, cuando pase más el tiempo, se dijera mejor la información, vamos a tener mayores antecedentes de la real razón de su fallecimiento y poder ver cuándo se va a realizar el velorio y después el funeral, donde obviamente vamos a estar presentes para poder llevar toda esta información, porque es un entrenador histórico de la selección chilena. Se le puso por mucho tiempo al mismo nivel que Marcelo Bielsa, porque, como lo señalaba, es el que da este primer paso y que vuelve a ilusionar a toda una selección que venía de este proceso después de muy malo, el segundo proceso de Acosta al mando en el 2006, después de esta Copa América. Sale esta nueva generación con él a la cabeza en un plantel que era muy entretenido, muy unido, que nos volvió a soñar y que, bueno, finalmente vamos al Mundial del 2010, después del 2014, y ganamos finalmente las dos Copa América, donde él logró una parte fundamental en formar estos jugadores, a enseñarle más cosas, atribuirle una confianza y que vistieran finalmente la camiseta después de la selección chilena adulta. Exacto, además que fue también una figura bien mediática y lo acompañaba también el rol que había tenido en la generación dorada en su minuto, en la mejor época, por cierto, y claro, con un Bielsa que quizás era menos mediático o tenía otro tipo de relación, un poco más tímida con los medios de comunicación, pero Zulantay siempre logró esa comunicación bien fluida, en torno a una generación que tuvo mucho éxito, pero que también de la que habló con menos intensidad, por cierto, ya cuando fue terminando este proceso no tan exitoso para un grupo de jugadores chilenos. Sí. No hablo de generación y menos dorada, decía José Zulantay en un reportaje que le hizo el diario La Tercera el año pasado, lo consignaba, aunque la declaración es anterior. Decía que no hablaba de generación como si todo fuera por obra de la suerte. Me quedo con todo el trabajo que hice para lograr lo que me propuse. Por los resultados obtenidos, este grupo es lejos el más destacado. Ninguna ha llegado tan lejos ni ha ganado tanto dinero y prestigio como esta. Y se lo ganaron ellos, decía Zulantay en referencia a ese grupo de jugadores que él pudo dirigir. Así es, Seba, realmente dejó totalmente un legado, como se los contábamos en el proceso del Sudamericano 2005, cuando agarra este equipo en formación, dirigió jugadores que después dirían presente en todo este proceso, más allá de lo que es la generación del año 2007, son Matías Fernández, Gonzalo Jara, Marcelo Díaz y Carlos Carmona, que son parte de la generación dorada, que están específicamente más centrados en el Mundial del 2010, por la edad, para después dirigir a Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Mauricio Isla y Gary Medel ya en el Mundial del 2007. Es lamentable, esperemos que alguno de estos jugadores se pueda decir presente para acompañar a la familia. Me imagino que es un momento muy delicado cuando parte alguien tan importante como es José Zulantay, y esperemos que todo este proceso se desarrolle de la mejor forma, que reciba todos los homenajes que merece desde la Asociación Nacional de Fútbol, desde la ANFP, que por favor Pablo Milat se haga presente, que le dé todos los homenajes realmente que se merece, porque es un hombre muy importante en la historia del fútbol chileno, porque formó a la generación más importante que ha tenido actualmente este país después, o comparable con la de 1962. Claro, a la que no fue convocado finalmente, porque aquí leyendo parte ya de cuando comienza a formarse, él, lo decían ustedes, se forma en Deportes La Serena, pero luego siguió en un trabajo en que ya por ahí, por el año 57, destacaba como delantero, pero luego, y dice la historia, que esperaba ser convocado en 1962 por Fernando Riera, pero finalmente no lo fue, y estuvo 17 años prácticamente en una carrera activa. Entonces, más allá del rol que él tuvo después como formador de una u otra generación, él ya se había formado terminado los años 50, y de ahí tuvo un aporte y un real aporte al fútbol chileno también. Así es, Fresia, un gran aporte al fútbol chileno. Como pasaba antes, que los jugadores realizaban toda la carrera en Chile, eran ídolos cercanos, no como lo son actualmente, que todos están en el extranjero. Actualmente, bueno, la mayoría de los jugadores de la generación dorada
está en Brasil, como Arturo Vidal y Gary Medel. Entonces son ídolos que muchos chilenos conocieron, que los tenían a la mano, como era José Zulantay, que claro, quedó fuera de la nómina de Fernando Riera para el Mundial de 1962, se inclinó después por Carlos Campos y Leonel Sánchez en la delantera, el técnico, y después realizó toda esta carrera en el fútbol chileno para después tener estos pasos como DT de la selección, DT de varios equipos del fútbol chileno, como ya son los nombrados, y después para terminar siendo DT de la selección chilena, Fresia. Sí, leía también la forma de trabajo que había tenido él, que comienza a hacer en otra preparación, en ejercitarlos de otra manera, con otro tipo de formación. Decíamos que quizás fue en ese sentido muy visionario, ¿no? Le sacaba trote, evidentemente, a los jugadores de aquel tiempo y de esta generación, que él, ya lo decía, se negaba a decir que fuese una generación dorada o algo por el estilo, sino que era el esfuerzo también y todo lo que eso generaba con las preparaciones físicas de la que él estuvo también encargado en su minuto y que, lo decíamos, fue bien innovador en alguna medida con esta generación y no con otras también que venían antes de ellos. Así es, Fresia, como lo hemos nombrado, deja un legado totalmente importante en la historia del fútbol chileno y repetimos que por favor pueda recibir todos los homenajes que se merece realmente porque cumple este rol de formador de la generación dorada cuando toma estos jugadores que venían con otro ritmo y le hace cambiar precisamente el ritmo. Es muy importante para Alexis Sánchez porque le da toda la confianza en ese Mundial cuando Alexis era un poco más chico del año del corte del Mundial, lo hace ser titular, también a Mauricio Isla, que le da la posibilidad en la selección chilena y esperemos que se realicen todos los homenajes necesarios porque realmente un día de luto para la historia del fútbol chileno este jueves. Sí, el fútbol chileno tiene mucho que agradecer definitivamente a José Zulantay. Ya veremos durante el día las reacciones que hay a propósito de esta noticia. El fallecimiento del técnico que llevó a Chile al tercer lugar en el Mundial Sub-20 de Canadá, considerado como el padre de la generación dorada. Entonces, José Zulantay ha muerto a los 83 años. Vamos a estar atentos, por supuesto, Felipe, a lo que ocurra durante la jornada, reacciones también, los mensajes que vayan surgiendo durante el día. Ya tenemos algunos, por ejemplo, a través de las redes sociales. Coquimbo Unido Oficial, en su cuenta en Instagram, el club del norte de nuestro país, que despide también a José Zulantay. Gracias, es el mensaje. En esta fotografía en la que aparece ahí el ex técnico de este club, donde también jugó como jugador, precisamente vivió sus últimas temporadas en este club y bueno, como técnico además lo llevó a una campaña tremenda el año 91, llevándolo a ser subcampeón detrás del Colo-Colo, campeón de la Copa Libertadores en ese año, y que le permitió participar luego en la Copa Libertadores del año 92. Sin duda, un hombre que es recordado con muchísimo cariño allá en la zona norte de la ciudad de Coquimbo. Y ahí, exacto, con ese saludo que hace desde Instagram Coquimbo Unido y que se van a ir seguro replicando durante el día en el norte chico, que es la región donde hizo también su vida personal, se desarrolló no solamente en materia deportiva, sino que en su vida la hizo prácticamente ahí, desde lo deportivo y luego salió literalmente al resto del país, al mundo, con su carrera también. José Zulantay, quien a los 83 años muere y se conoce y se confirma, Felipe Seba, esta mañana pasada a las 10 de este día jueves. Bien, Felipe, nos quedamos atentos a lo que ocurra durante el día entonces sobre este tema. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Nos vemos, Felipe. Nos vemos.